¿Cuánto ha subido la luz esta legislatura? Bueno, pues nuevamente no te puedo responder una sola cifra, ¿eh? Depende, y curiosamente depende de la siguiente forma. Al que menos consume, es decir, a la gente que está en situación de pobreza energética, como la señora que veíamos, Elisa, le ha subido paradójicamente mucho más que al que más consume, ¿no? A una vivienda que consume muy poca energía le ha subido del orden del 17-18% en esta legislatura el recibo de la luz, mientras que a un consumidor, un gran consumidor, una gran casa que tenga calefacción eléctrica, le ha subido poco más del 1%, ¿no? Por tanto, como digo, ha subido en todos los casos, pero además ha subido mucho más al que menos consume, ¿no? Lo cual pues ahonda en el problema de la pobreza energética de la gente que dramáticamente no solo no puede pagar el recibo, sino que encima ve que casi se le duplica la parte fija, que es lo que ha ocurrido en esta legislatura. El ministro dice que es consecuencia directa del paro. ¿Podemos establecer esa relación? ¿O la luz ha subido una barbaridad al margen de la situación que tenga uno laboral? No, yo creo que efectivamente, como digo, algunos la subido más y otros menos en función del consumo que tiene, pero es independiente de la condición que uno tenga, ¿no? Realmente el precio de la electricidad en España está subiendo muy por encima del resto de los suministros básicos, ¿no? Y por tanto es cada vez un problema mayor. Y esto lo grave es que además no tiene que ver con el precio de las materias primas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que seguimos habitualmente, ¿no? El precio del petróleo, ¿no? Sabemos que baja poco, pero es claro que está bajando el precio de la gasolina respecto del que teníamos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Bueno, pues para fabricar energía eléctrica, entre otras cosas, se utiliza gas, y el gas ha bajado mucho en estos últimos año y pico, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no se ha repercutido al consumidor final? ¿Por qué el precio de la luz no deja de subir año tras año, ¿no? Yo creo que es evidente que lo que hay es un problema estructural de cómo se forman los precios en el mercado eléctrico y cómo al final el consumidor no está apreciando ninguna competencia en un sector que claramente es un oligopolio. ¿Qué a comparación del jefe de la patronal eléctrica? ¿Se puede comparar una industria de latas de sardinas con la electricidad? Pues no, radicalmente no. A mí me parece lamentable esta comparación, ¿no? Y no, básicamente por dos motivos, ¿no? En primer lugar, por esto que decís al principio, ¿no? Hay 7 millones de personas en España que están en situación de pobreza energética, es decir, que más del 10% de sus ingresos familiares los tienen que destinar a pagar los recibos de la luz y del gas, ¿no? Por tanto, es evidente que hay una situación crítica en este momento en el país. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Que es que, claro, puede haber muchos fabricantes de sardinas o muchos fabricantes de coches y pueden competir, hay competencia real en este sector. Pero ¿quién puede montar en España una central nuclear como las que disfrutan las eléctricas en este momento que se montaron en los años 80? ¿Quién puede montar una central hidroeléctrica construida en los tiempos de la dictadura anterior, en esas condiciones, ¿no? De cómo se montaron aquellas centrales hidroeléctricas, ¿no? Y por cierto, aprovecho para matizar al exministro Sebastián. Él dice que no se puede almacenar energía. Sí que se puede almacenar, precisamente en las centrales hidroeléctricas, entre otras, ¿no? Otra cosa diferente es que la regulación que tengamos del sector eléctrico lo que hace es que favorece que esas centrales hidroeléctricas se utilizan para el beneficio de las compañías que las explotan y no para bajar el precio de la luz de la totalidad de españoles, ¿no? Ahí es donde está el problema real. ¿Qué papel juegan las eléctricas en esta lucha, en el bono social, en la lucha contra la pobreza energética, Jorge? Bueno, pues lo que han hecho hasta ahora es oponerse. O sea, es decir, desde en 2009, que fue el propio exministro Sebastián el primero que lo creó. Por cierto, aprovecho para decir que lo creó en un Real Decreto Ley, en ese mismo Real Decreto Ley donde creó ese bono social. La otra cara de la moneda, digamos, que fue que a las eléctricas entre comillas, les permitió o les regaló, esta frase me va a traer problemas, 10.000 millones de euros. ¿De qué forma? Pues que permitió que se lo cedieran a los bancos, que los bancos le pagaran a las eléctricas y sacaran de sus balances 10.000 millones de euros. Digo, en el mismo decreto. Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron las eléctricas? Recurrirlo en los tribunales, es decir, después de haber llegado a un acuerdo con el ministro, lo recurrieron. Y lo ganaron, es decir, el Tribunal Supremo les dio la razón. Y desde entonces ya no dejaron de financiar el bono social, ¿no? Vino el nuevo gobierno, hizo un juego parecido, y ahora que han hecho las eléctricas, volver a recurrirlo, ¿no? Con lo cual, dentro de unos años, seguramente saldrá una sentencia donde volverá a decir que las eléctricas no tienen por qué pagar el bono social, ¿no? Por tanto, el papel que han tenido hasta ahora las eléctricas es utilizarlo en la negociación, pero al final recurrirlo y ganar los tribunales y, por tanto, al final no pagar absolutamente nada de esta situación que hay de emergencia social de tantas familias con dificultad para pagar la luz.